El caballero inexistente. 4. Todavía era confuso el estado de las cosas del mundo, en la edad en que esta historia se desarrolla. No era raro topar con nombres y pensamientos y formas e instituciones a los que no correspondía nada existente. Y por otra parte por el mundo pululaban objetos y facultades y personas que no tenían nombre ni distinción de lo demás. Era una época en la que la voluntad y la obstinación de ser, de marcar la huella, de oponerse a todo lo existente, no era usada enteramente, dado que a muchos no les importaba lo más mínimo, por miseria o ignorancia o porque en cambio todo les salía bien lo mismo, y por tanto una cierta cantidad se perdía en el vacío. Entonces también podía darse el caso de que en un momento determinado esta voluntad y conciencia de sí mismo, tan diluida, se condensase, formase grumo, como el imperceptible polvillo acuoso se condensa en copos de nubes, y que esta maraña, por casualidad o por instinto, tropezara con un nombre y un linaje vacantes, como entonces existían a menudo, con un grado en el escalafón militar, con un conjunto de ocupaciones que desplegar y de reglas establecidas, y, sobre todo, con una armadura vacía. Porque sin ella, con los tiempos que corrían, incluso un hombre que existe se arriesgaba a desaparecer, con que figurémonos uno que no existe. Así había empezado a guerrear Agilulfo en los Gildivernos y a procurarse gloria. Yo, la que cuento esta historia, soy Sor Teodora, religiosa de la Orden de San Columbiano. Escribo en el convento, deduciendo de viejos papeles, de conversaciones oídas en el locutorio y de algún raro testimonio de gente que estaba allí. Nosotras las monjas, ocasiones para conversar con los soldados, tenemos pocas, lo que no se trato, pues, de imaginármelo, sino, ¿cómo me las arreglaría? Y no todo, en esta historia, me resulta claro. Tenéis que ser indulgentes, somos muchachas del campo, aunque nobles, hemos vivido siempre retiradas, en castillos perdidos y después en conventos, fuera de funciones religiosas, triduos, novenas, trabajos del campo, trillas, vendimias, azotes de siervos, incestos, incendios, ahorcamientos, invasiones de ejércitos, saqueos, estupros, pestes, nosotras no hemos visto nada. ¿Qué puede saber del mundo una pobre hermana? Así pues, prosigo trabajosamente esta historia que he empezado a narrar como penitencia. Ahora Dios sabe cómo me las ingeniaré para contaros la batalla, yo que de las guerras, Dios me libre, he estado siempre lejos. Y salvo los 4 o 5 encuentros campales que se desarrollaron en la llanura bajo nuestro castillo y que de niña seguíamos desde las almenas, entre las calderas de pez hirviendo, cuántos muertos insepultos se quedaban pudriéndose luego en los prados y nos los encontrábamos jugando, el verano siguiente, bajo una nube de abejorros, de batallas, decía, yo no sé nada. Tampoco Rambaldo sabía nada, aunque no había pensado en otra cosa en su joven vida, aquel era su bautismo de armas. Esperaba la señal del ataque, allí en la fila, a caballo, pero no experimentaba ningún placer con ello. Llevaba demasiadas cosas encima, la cota de malla de hierro con su cuello, la coraza con gorjal y hombreras, la ventrera, el yelmo de pico de gorrión con el que apenas conseguía ver el exterior, la saya sobre la armadura. Un escudo más alto que él, una lanza que al volverse cada vez le daba en la cabeza a sus compañeros, y debajo un caballo del que no se veía nada, por la gualdrapa de hierro que lo recubría. De desquitarse por la muerte de su padre con la sangre del Argalif y Soarre, ya casi se le habían pasado las ganas. Le habían dicho, mirando unos mapas donde estaban señaladas todas las formaciones. Cuando suene la trompeta, tú galopa hacia adelante en línea recta con la lanza en punta hasta que lo traspases. Y Soarre combate siempre en ese punto de la formación. Si no corres torcido, seguro que das con él, a menos que sea todo el ejército enemigo que se la dé, cosa que no ocurre nunca al primer encuentro. Siempre puede haber, desde luego, alguna pequeña desviación, pero si no lo traspasas tú, puedes estar seguro de que lo traspasa tu vecino. A Rambaldo, si las cosas estaban así, ya no le importaba nada. La señal de que había empezado la batalla fue la tos. Vio allá abajo una polvareda amarilla que avanzaba, y otra polvareda se levantó del suelo porque también los caballos cristianos se habían lanzado hacia adelante al galope. Rambaldo comenzó a toser, y todo el ejército imperial tosía entorpecido por las armaduras, y tosiendo y pataleando de este modo corría hacia la polvareda infiel y ya oía cada vez más cerca la tos sarracena.
Las dos polvaredas se juntaron, toda la llanura retumbó de toses y golpes de lanza. La habilidad del primer encuentro no estaba tanto en traspasar, porque contra los escudos corrías el riesgo de romper la lanza e incluso, con el empuje, de darte de narices en el suelo, como en apear violentamente al adversario, metiéndole la lanza entre trasero y silla en el momento, del caracol. Te podía salir mal, porque la lanza apuntada hacia abajo topaba fácilmente con algún obstáculo o tal vez se clavaba en el suelo haciendo de palanca, derribándote de la silla como una catapulta. El choque de las primeras líneas era, pues, todo un volar por el aire de guerreros agarrados a las lanzas. Y al ser difícil cambiar de lado, dado que con las lanzas no podía darse la vuelta ni siquiera un poco sin ensartar por las costillas a amigos y enemigos, se creaba enseguida un atasco tal que ya no se entendía nada. Y entonces se echaban encima los campeones, al galope, con la espada desenvainada, en condiciones favorables para desbaratar la refriega a fuerza de sablazos. Hasta que se encontraban frente a frente los campeones enemigos, escudo contra escudo. Comenzaban los duelos, pero como ya estaba el suelo atestado de cadáveres, se movían con dificultad, y allí donde no podían alcanzarse, se desfogaban con insultos. Era decisivo el grado y la intensidad del insulto, porque según que fuera ofensa mortal, sangrienta, insostenible, media o leve, se exigían distintas reparaciones o incluso odios implacables que se transmitían a los descendientes. Por consiguiente, lo importante era entenderse, cosa nada fácil entre moros y cristianos y con las varias lenguas moras y cristianas de por medio, si te llegaba un insulto indescifrable, ¿qué podías hacer? Te tocaba guardártelo y tal vez quedabas deshonrado para toda la vida. Así que en esta fase del combate participaban los intérpretes, tropa rápida, de armamento ligero, montada en unos caballitos, que daban vueltas en torno. Cogían al vuelo los insultos y los traducían rápidamente a la lengua del destinatario. Caras, sus. Excremento de gusano. Musrik. Soso. Mozo. Escalbao. Marrano. Hijo de puta. Zabalcan. Merde. A estos intérpretes, de una y otra parte se había convenido tácitamente que no había que matarlos. Por lo demás se largaban de manera rápida y en aquella confusión, si no era fácil matar a un pesado guerrero montado en un gran caballo que a duras penas podía mover las patas de las corazas que la ceñían, figurémonos a estos saltamontes. Pero ya se sabe, la guerra es la guerra, y de cuando en cuando alguno se quedaba allí. Y ellos, por otra parte, con la excusa de que sabían decir, hijo de puta, en un par de lenguas, algún interés en arriesgarse habían de tener. En el campo de batalla, si eres de manos ágiles, siempre te puedes hacer con una buena cosecha, especialmente si llegas en el momento bueno, antes de que caiga el gran enjambre de la infantería, que se apodera de todo lo que toca. Recogiendo cosas, los infantes, bajitos, se llevan la mejor parte, pero los caballeros desde la silla los sorprenden en lo mejor, con un espaldarazo, y se apoderan de todo. Y al decir cosas no se entiende tanto las arrancadas de encima de los muertos, porque desnudar a un muerto es un trabajo que requiere un recogimiento especial, sino todas las cosas que se pierden. Con esta costumbre de ir a la batalla cargados de atavíos superpuestos, al primer lance un montón de objetos dispares cae al suelo. ¿Quién piensa en combatir, entonces? La gran lucha es para recogerlos, y por la noche, una vez se ha regresado al campamento, hacer trueques y traficar con ellos. De aquí para allí, son siempre las mismas cosas que pasan de un campamento a otro y de un regimiento a otro del mismo campamento, y la guerra que es, después de todo, sino pasarse de mano en mano cosas cada vez más abolladas. A Rambaldo le ocurrió todo de distinta forma de como le habían dicho. Se lanzó con la lanza en ristre, trepidante por el anhelo del encuentro las dos formaciones. Lo que se dice encontrarse, se encontraron, pero todo parecía calculado para que cada caballero pasara por el espacio entre dos enemigos, sin que se rozaran siquiera. Durante un rato las dos formaciones continuaron corriendo cada una en su propia dirección, dándose recíprocamente la espalda, luego se volvieron, trataron de ir al encuentro, pero el ímpetu ya se había perdido. ¿Quién lo podía encontrar al Argalib, allí en medio? Rambaldo fue a chocar escudo contra escudo con un sarraceno duro como un bacalao. De abrirle el paso al otro,
parecía que ninguno de los dos tuviese ganas, se empujaban con los escudos, mientras los caballos clavaban los cascos en el suelo. El sarraceno, con una cara descolorida, como de yeso, habló. «Intérprete», gritó Rambaldo. «¿Qué dice?» Trotó hasta allí uno de aquellos vagos. «Dice que le deje paso». «No, pardiez». El intérprete tradujo, el otro replicó. «Dice que debe seguir adelante para un servicio, de lo contrario la batalla no sale de acuerdo con los planes». «Le dejo paso si me dice dónde se encuentra Isoarre el Argalif». El sarraceno hizo una señal hacia una colina, gritando. «¿Y el intérprete?» «Allí en aquella altura, a la izquierda». Rambaldo se volvió y partió al galope. El Argalif, con ropajes verdes, estaba mirando el horizonte. «Intérprete. Aquí estoy. Dile que soy el hijo del marqués de Rosellón y que vengo a vengar a mi padre». El intérprete tradujo. El Argalif levantó la mano con los dedos juntos. «¿Y quién es?» «¿Quién es mi padre?» «Esta es tu última ofensa». Rambaldo desenvainó la espada. El Argalif lo imitó. Era un buen espadachín. Rambaldo ya se encontraba en un apuro cuando irrumpió, jadeando, aquel sarraceno de antes de cara de yeso, gritando algo. «Deteneos, señor», tradujo con rapidez el intérprete. «Perdón, me había confundido, el Argalif Isoarre está en la colina de la derecha. Este es el Argalif Abdul». «Gracias. Soy su nombre de honor», dijo Rambaldo, y apartando el caballo, una vez hecho el saludo con la espada al Argalif, se lanzó al galope hacia la otra altura. Ante la noticia de que Rambaldo era hijo del marqués, el Argalif Isoarre dijo, «¿Cómo?». Hubo que repetírselo varias veces, gritando. Finalmente asintió y alzó la espada. Rambaldo se lanzó contra él. Pero mientras cruzaban ya los aceros le entró la duda de que tampoco este fuera Isoarre, y su ímpetu se vio algo disminuido. Trataba de darle con toda su alma y cuanto más le daba menos seguro se sentía de la identidad de su enemigo. Esta incertidumbre estaba a punto de serle fatal. El moro lo acosaba con acometidas cada vez más próximas, cuando una gran pelea surgió a su lado. Un oficial maometano estaba enredado en lo más apretado de la refriega y de pronto lanzó un grito. Ante aquel grito el adversario de Rambaldo alzó el escudo como para pedir tregua, y dio una voz en respuesta. «¿Qué ha dicho?», preguntó Rambaldo al intérprete. «Ha dicho, sí, Argalif Isoarre, te llevo enseguida los lentes». «Así pues, no es él». «Yo soy», explicó el adversario, «el portalentes del Argalif Isoarre. Los lentes son un aparato todavía desconocido por vosotros, cristianos, que corrige la vista. Isoarre, al ser miope, se ve obligado a llevarlos en batalla, pero, como son de vidrio, en cada encuentro se hace pedazos un par. Yo estoy asignado a proveerlo de otros nuevos. Pido, pues, interrumpir el duelo con vos, porque de lo contrario el Argalif, débil de vista como es, llevará la peor parte». «Ah, el portalentes», rugió Rambaldo, y no sabía si destriparlo de rabia o acudir contra el verdadero Isoarre. Pero qué valentía habría en combatir contra un adversario cegato. «Tenéis que dejarme ir, señor», continuó el proveedor de lentes, «porque el plan de la batalla establece que Isoarre se mantenga en buena salud, y ese si no ve está perdido». Y blandía los lentes, gritando hacia allá, «Un momento, Argalif, ahora llegan los lentes». «No», dijo Rambaldo, y propinó un sablazo sobre aquellos vidrios, haciéndolos añicos. En el mismo instante, como si el ruido de los lentes hechos astillas hubiese sido para él la señal de que estaba perdido, Isoarre fue a ensartarse directamente en una lanza cristiana. «Ahora su vista», dijo el proveedor de lentes, «ya no tiene necesidad de lentes para mirar las huríes del paraíso». Y picó espuelas. El cadáver del Argalif, arrojado de la silla, se quedó enredado por las piernas a los estribos, y el caballo lo fue arrastrando, hasta los pies de Rambaldo. La emoción al ver a Isoarre muerto en el suelo, los pensamientos opuestos que se le agolparon,
de triunfo al poder decir que finalmente estaba vengada la sangre de su padre, de duda de si al haber ocasionado la muerte de Largalif haciéndole pedazos los lentes la venganza podía considerarse consumada del todo, de desconcierto al encontrarse privado de pronto de la finalidad que lo había conducido hasta allí, todo le duró solo un momento. Luego no sintió más que la extraordinaria ligereza de hallarse sin aquel agobiante pensamiento en medio de la batalla, y de poder correr, mirar a su alrededor, batirse, como si tuviera alas en los pies. Con la idea fija hasta entonces de matar a Largalif, no había parado mientes para nada en el orden de batalla, y ni siquiera pensaba que hubiera algún orden. Todo se le mostraba nuevo y la exaltación y el horror solo ahora parecían alcanzarlo. El terreno tenía ya su floración de muertos. Desplomados con sus armaduras, yacían en posiciones dislocadas, según como los quijotes o los otros paramentos de hierro se habían dispuesto formando montón, manteniendo acaso alzados en el aire brazos o piernas. En algún punto, las pesadas corazas se habían abierto y se desparramaban por allí las entrañas, como si las armaduras no estuvieran llenas de cuerpos sino de vísceras metidas a bulto, que se desbordaban por la primera hendidura. Estas visiones cruentas conmovían a Rambaldo. ¿Se había olvidado acaso de que era cálida sangre humana lo que movía y daba vigor a todas aquellas envolturas? A todas, salvo a una, ¿o era que la inacible naturaleza del caballero de la blanca armadura le parecía extendida ya a todo el campo? Espoleó. Estaba ansioso por enfrentarse con presencias vivientes, fueran amigas o enemigas. Estaba en un pequeño valle, desierto, aparte de los muertos y las moscas que sobre ellos zumbaban. La batalla había llegado a un momento de tregua, o bien se desataba en otra parte del campo. Rambaldo cabalgaba escrutando a su alrededor. De pronto, un sonar de cascos, y aparece un guerrero a caballo en la cresta de una altura. Es un sarraceno. Mira a su alrededor, rápido, empuña las riendas y escapa. Rambaldo espolea, lo persigue. Ahora está también él sobre la altura, ve allá en el prado al sarraceno galopar y desaparecer entre los avellanos. El caballo de Rambaldo es una flecha, parecía como si no esperase más que la ocasión de una carrera. El joven está contento, finalmente, bajo aquellas cáscaras inanimadas, el caballo es un caballo, el hombre es un hombre. El sarraceno dobla a la derecha. ¿Por qué? Ahora Rambaldo está seguro de alcanzarlo. Pero por la derecha aparece otro sarraceno que sale de unas matas y le corta el camino. Ambos infieles se vuelven, se dirigen hacia él, es una emboscada. Rambaldo se lanza con la espada levantada y grita, «¡Cobardes!». Uno le da alcance, con el yelmo negro y bicorne como un abejorro. El joven para un sablazo y da de plano sobre su escudo, pero el caballo se desvía, hay el de antes que lo apremia de cerca. Ahora Rambaldo debe manejar el escudo y la espada y debe hacer girar sobre sí mismo el caballo apretando las rodillas en los flancos. «Cobardes», grita, y es verdadera rabia la suya, y el combate es un verdadero combate encarnizado, y la disminución de sus fuerzas al tener a raya a dos enemigos es un verdadero enflaquecimiento de los huesos y la sangre, y quizá Rambaldo morirá, ahora que está seguro de que el mundo existe, y no sabe si morir ahora es más triste o menos triste. Los tenía encima a ambos. Retrocedía. Apretaba el puño de la espada como si estuviera pegado a él, si la pierde está perdido. Cuando, precisamente en ese postrer momento, oyó un galope. Ante aquel sonido, como si de un redoble de tambor se tratara, los dos enemigos juntos se apartaron de él. Se protegían con los escudos levantados, retrocediendo. También Rambaldo se volvió, vio a su lado a un caballero con armas cristianas que sobre la coraza llevaba una túnica de un color azul intenso. Una cimera de largas plumas del mismo azul se agitaba sobre su yelmo. Volteando veloz una ligera lanza mantenía alejados a los sarracenos. Ahora están formando pareja, Rambaldo y el caballero desconocido. Este continúa dándole vueltas a la lanza. De los dos enemigos, uno intenta una finta y quisiera arrancarle la lanza de la mano. Pero el caballero de azul en ese momento cuelga la lanza del gancho del ristre y echa mano del estoque. Se lanza sobre el infiel, se baten en duelo. Rambaldo, al ver con qué ligereza se sirve del estoque el desconocido auxiliador, casi se olvida de todo y se quedaría parado allí, mirando. Pero solo es un momento,
ahora se lanza contra el otro enemigo, con gran choque de escudos. Así iba combatiendo al lado del de azul. Y cada vez que los enemigos, tras un nuevo asalto inútil, se echaban atrás, uno de ellos dos empezaba a combatir con el adversario del otro, con un cambio rápido, y así los trastornaban con su distinta pericia. Combatir al lado de un compañero es algo mucho mejor que combatir solo, estimula y consuela, y la sensación de tener un enemigo y la de tener un amigo se funden en un mismo calor. Rambaldo, a menudo, para estimularse le grita al otro, el cual calla. El joven comprende que en la batalla conviene ahorrar aliento y calla también él, pero le disgusta un poco no oír la voz del compañero. La riña se ha hecho más cerrada. He aquí que el guerrero de azul derriba de la silla a su sarraceno, a pie, escapa entre los matorrales. El otro se abalanza sobre Rambaldo, pero en el choque rompe la espada, por temor a caer prisionero hace girar a su caballo y huye también él. Gracias, hermano, dice Rambaldo a su auxiliador, descubriendo el rostro, me has salvado la vida. Y le tiende la mano. Mi nombre es Rambaldo de los Marqueses de Rosellón, bachiller. El caballero de azul no responde, ni dice su nombre, ni estrecha la diestra tendida de Rambaldo, ni descubre el rostro. El joven enrojece. ¿Por qué no me respondes? Pero aquel da vuelta al caballo y echa a correr. Caballero, aunque te debo la vida, consideraré esto como una ofensa mortal. Gritó Rambaldo, y el caballero de azul ya está lejos. El reconocimiento hacia el desconocido auxiliar, la muda comunidad nacida en el combate, la rabia por aquel desaire inesperado, la curiosidad por aquel misterio, el encarnizamiento que apenas sosegado con la victoria enseguida buscaba otros objetos, y he aquí que Rambaldo espoleaba el caballo para perseguir al guerrero de azul y gritaba. Me pagarás esta afrenta, quien quiera que seas. Espolea, espolea, pero el caballo no se mueve. Tira de la brida, y el hocico le vuelve a caer. Lo sacude desde el arzón. Se tambalea como si fuera un caballito de madera. Entonces desmonta. Levanta el bozal de hierro y ve el ojo blanco, estaba muerto. Un golpe de espada sarracena, al penetrar entre pieza y pieza de la gualdrapa, lo había herido en el corazón. Ya se habría desplomado al suelo si las envolturas de hierro que le ceñían patas y flancos no lo hubiesen mantenido erguido y como arraigado en aquel lugar. En Rambaldo el dolor por aquel valeroso caballo muerto de pie tras haberlo servido fielmente hasta allí, venció por un momento a la furia, echó los brazos al cuello del animal, quieto como una estatua, y lo besó en el frío hocico. Después se recobró, se secó las lágrimas y, apeado, se alejó. ¿Pero a dónde podía ir? Se encontraba corriendo por senderos inciertos, sobre una boscosa orilla de torrente, sin señales de batalla en los alrededores. Las huellas del guerrero desconocido se habían perdido. Rambaldo fue avanzando al azar, resignado ya a que se le hubiera escapado, y sin embargo aún pensaba, lo encontraré, aunque esté en el fin del mundo. Ahora, lo que más le atormentaba, después de aquella mañana incandescente, era la sed. Al bajar hacia la orilla del torrente para beber, oyó un moverse de ramas, atado a un avellano con una floja ligadura, un caballo pasía la hierba de un prado, liberado de las piezas de la coraza más pesadas, que yacían cerca. No había duda, era el caballo del guerrero desconocido, y el caballero no debía de estar lejos. Rambaldo se lanzó entre las cañas para buscarlo. Llegó a la orilla, asomó la cabeza por entre las hojas, el guerrero estaba allí. La cabeza y el torso todavía estaban encerrados en la coraza y el yelmo impenetrables, como un crustáceo, pero se había quitado los quijotes, las rodilleras y las canilleras, y estaba, en fin, desnudo de cintura para abajo, y corría descalzo por los peñascos del torrente. Rambaldo no daba crédito a sus ojos. Porque aquella desnudez era de mujer, un liso vientre plumado de oro, y redondas nalgas rosadas, y tiernas y largas piernas de muchacha. Esta mitad de muchacha, la mitad de crustáceo tenía ahora un aspecto todavía más inhumano e inexpresivo, giró sobre sí misma, buscó un sitio acogedor, fijó un pie a un lado y el otro al otro de un riachuelo, dobló un poco las rodillas, apoyó en ellas los brazos con los férreos brazales, tendió hacia adelante la cabeza y hacia atrás la espalda, y se puso tranquila y altiva a hacer pipí.
Era una mujer de armoniosas lunas, de pluma tierna y de ondeo gentil. Rambaldo se enamoró de inmediato. La joven guerrera bajó al arroyo, se agachó otra vez sobre las aguas, hizo una rápida ablución que le produjo algunos escalofríos, y corrió hacia arriba con leves saltos de sus desnudos pies rosados. Fue entonces cuando advirtió a Rambaldo que la estaba espiando entre las cañas. Xuan Han, gritó, y sacando un puñal de la cintura se lo tiró, no con el gesto de la perfecta manipuladora de armas que era ella, sino con el impulso rabioso de la mujer enfurecida que le tira al hombre un plato a la cabeza, o un cepillo o cualquier cosa que tiene a mano. De todas formas, erró por un pelo la frente de Rambaldo. El joven, vergonzoso, se retiró. Pero poco después ya anhelaba presentarse de nuevo ante ella, revelarle de alguna manera su enamoramiento. Oyó un pataleo, corrió al prado, ya no estaba el caballo, había desaparecido. El sol declinaba, solo ahora se dio cuenta que había transcurrido toda una jornada. Cansado, a pie, demasiado trastornado por tantas cosas ocurridas para ser feliz, demasiado feliz para entender que había cambiado su ansia de antes por ansias todavía más ardientes, regresó al campamento. Sabéis, he vengado a mi padre, he vencido, y Soarre ha caído, yo, pero lo contaba confusamente, demasiado deprisa, porque el punto al que quería llegar era otro, y me batía contra dos, y vino un caballero a socorrerme, y luego descubrí que no era un soldado, era una mujer, muy bella, no sé de cara, sobre la armadura viste un sayo de color azul. Ja, ja, ja. Rieron los compañeros de tienda, ocupados en untar con ungüento los cardenales de los que tenían cubiertos el pecho y la espalda, en medio del gran tufo de sudor de cada vez que uno se quita la armadura después de la batalla. Con la Bradamante, te quieres meter, pichón. Seguro que esa es a ti a quien quiere. Bradamante se tira a los generales o a los mozos de cuadra. No la pescarás ni aunque le pongas sal en la cola. Rambaldo no consiguió decir ni una palabra. Salió de la tienda, el sol se ponía rojo. Todavía ayer, al ver caer el sol, se preguntaba, ¿qué será de mi mañana al ocaso? ¿Habré pasado la prueba? ¿Tendré la confirmación de ser un hombre, de que dejo huella al caminar sobre la tierra? Y heló aquí, este era el ocaso de aquel mañana, y las primeras pruebas, superadas, ya no contaban para nada, y la prueba nueva era inesperada y difícil, y la confirmación solo podía estar allí. En este estado de incertidumbre Rambaldo habría querido confiarse al caballero de la blanca armadura, como si fuera el único que pudiese comprenderlo, y ni siquiera él habría sabido decir por qué. Bajo mi celda está la cocina del convento. Mientras escribo oigo el choque continuado de los platos de cobre y estaño, las hermanas que se encargan de fregar están enjuagando la vajilla de nuestro menudo refectorio. A mí la abadesa me ha asignado una tarea distinta de la suya, escribir esta historia, pero todos los trabajos del convento, tendientes como son a un único fin, la salvación del alma, es como si fueran uno solo. Ayer escribía sobre la batalla y en el ruido del fregadero me parecía oír entrechocar lanzas contra escudos y corazas, resonar los yelmos golpeados por las pesadas espadas. Del otro lado del patio me llegaban los golpes del telar de las hermanas tejedoras y me parecía un batir de cascos de caballos al galope, y así, aquello que mis oídos oían, mis ojos entornados lo transformaban en visiones y mis labios silenciosos en palabras y más palabras y la pluma se lanzaba por la hoja blanca, persiguiéndolas. Hoy quizá el aire es más caliente, el olor de col es más espeso, mi mente más perezosa, y el estrépito de las que friegan no consigue llevarme más lejos de las cocinas del ejército franco. Veo a los guerreros en fila delante de las marmitas humeantes, con un continuo golpear de escudillas y tamborilear de cucharas, y el choque de los cucharones contra los bordes de los recipientes, y el raspar sobre el fondo de las marmitas vacías y encostradas, y esta vista y este olor de coles se repite para cada regimiento, el normando, el angevino, el borgoñón. Si la potencia de un ejército se mide por el fragor que emite, entonces el sonoro ejército de los francos se da a conocer verdaderamente cuando llega la hora del rancho. El ruido retumba por valles y llanuras, hasta el lugar donde se mezcla con un eco igual, proveniente de las marmitas infieles. También los enemigos están ocupados a la misma hora en engullir una infame sopa de coles. La batalla ayer no resonaba tanto.
ni despedía tan mal olor. Así pues, ya no me queda más que imaginar a los héroes de mi historia en torno a las cocinas. A Agilulfo lo veo aparecer entre el humo, inclinado sobre una marmita, insensible al olor de coles, impartiendo amonestaciones a los cocineros del regimiento de Auvernia. Y he aquí que aparece el joven Rambaldo, corriendo. «Caballero», dice a un jadeante, «por fin os encuentro. Es que yo, comprendéis, quisiera ser paladín. En la batalla de ayer he vengado, en el combate, luego estaba solo, con 2 contra mí, una emboscada, y entonces, en fin, ahora sé lo que es combatir. Quisiera que en la batalla me dieran el puesto más arriesgado, o partir para alguna empresa que me procurase gloria, por nuestra santa fe, salvar mujeres, enfermos, viejos, débiles, vos me podéis decir». Agilulfo, antes de volverse hacia él, permaneció un momento dándole la espalda, como para acentuar su disgusto por haberlo interrumpido en el cumplimiento de una tarea. Después, volviéndose, comenzó un discurso desenvuelto y elegante, en el que se advertía el placer de adueñarse rápidamente del asunto que le era propuesto en aquel momento y de ahondar en él con autoridad. «Por cuanto me dices, bachiller, parece sostener que nuestra condición de paladines comporta exclusivamente el cubrirse de gloria, ya en batalla a la cabeza de las tropas, ya en audaces acciones individuales, estas últimas tendentes tanto a defender nuestra santa fe como a socorrer mujeres, viejos, enfermos. ¿Lo he entendido bien?» «Sí. Pues, en efecto, estas que has indicado son todas actividades particularmente inherentes a nuestro cuerpo de oficiales escogidos, pero», y aquí Agilulfo soltó una risita, la primera que Rambaldo oía de la blanca gorguera, y era una risita cortés y sarcástica al mismo tiempo, «pero no son las únicas. Si lo deseas, me será fácil enumerarte una por una las tareas que competen a los paladines simples, a los paladines de primera clase, a los paladines de Estado Mayor». Rambaldo lo interrumpió. «Me bastará conseguiros y tomaros como ejemplo, caballero. Prefieres, pues, anteponer la experiencia a la doctrina, está admitido. Bien, ya ves que hoy estoy prestando servicio, como cada miércoles, de inspector a las órdenes de la Intendencia de Ejército. En calidad de tal, voy controlando las cocinas de los regimientos de Auvernia y Poitou. Si me sigues, podrás poco a poco ejercitarte en esta delicada rama del servicio». No era lo que Rambaldo se esperaba, y quedó por ello un poco contrariado. Pero como no quería retractarse, fingió prestar atención a lo que Agilulfo hacía y decía a jefes de cocina, cantineros y pinches, esperando todavía que fuera solo un ritual preparatorio antes de lanzarse a algún brillante hecho de armas. Agilulfo contaba y volvía a contar las asignaciones de víveres, las raciones de sopa, el número de escudillas que había que llenar, el contenido de las marmitas. «Has de saber que la cosa más difícil del mando de un ejército», explicó a Rambaldo, «es calcular cuántas escudillas de potaje contiene una marmita. A ningún regimiento le salen las cuentas. O sobran raciones que no se sabe dónde van a parar ni cómo debes apuntarlas en los listines, o, si reduces las asignaciones, faltan raciones, y enseguida se propaga el descontento entre la tropa. Es verdad que en cada cocina militar hay siempre una cola de harapientos, de pobres viejas y de tullidos que vienen a recoger las sobras. Pero esto, se comprende, es un gran desorden. Para empezar a aclararnos un poco he dispuesto que cada regimiento presente, con la lista de sus efectivos, también los nombres de los pobres que habitualmente vienen a hacer cola para el rancho. De este modo, se sabrá con precisión dónde va a parar cada escudilla de sopa. Ahora, para practicar tus deberes de paladín, podrías ir a dar una vuelta por las cocinas de los regimientos, con las listas en la mano, y comprobar si todo está en orden. Luego regresas a informarme». ¿Qué tenía que hacer Rambaldo? ¿Negarse, reclamar para sí la gloria o nada? Así, tal vez se arriesgaba a arruinar su carrera por una tontería. Fue allí. Volvió fastidiado, sin ideas claras. «Bueno, sí, parece que la cosa marcha», dijo Agilulfo, «desde luego es un lío enorme. Además, estos pobres que vienen a por la sopa, ¿son todos hermanos?» «¿Hermanos? ¿Por qué?» «Bueno, se parecen. Mejor dicho, son tan iguales que se confunden unos con otros.
Cada regimiento tiene el suyo, clavado a los demás. Al principio creía que era el mismo hombre, que iba de una cocina a otra. Pero he mirado en las listas y todos los nombres son distintos: Guamolus, Carotún, Balingacho, Bertela. Entonces he preguntado a los sargentos, lo he comprobado, sí, corresponde siempre. Claro que esté parecido. Iré a verlo yo mismo. Se dirigieron ambos al campo lorenés. Fijaos en aquel hombre de allí, y Rambaldo señaló hacia un lugar como si hubiese alguien. Y en efecto lo había, pero a una primera ojeada, entre que iba vestido con harapos verdes y amarillos desteñidos y pringosos, entre que tenía la cara sembrada de pecas e hirsuta de barba desigual, la mirada pasaba por encima de él confundiéndolo con el color de la tierra y de las hojas. Pero ese es Gurdulú. ¿Gurdulú? Otro nombre más. ¿Lo conocéis? Es un hombre sin nombre y con todos los nombres posibles. Te lo agradezco, bachiller. No solo has descubierto una irregularidad en nuestros servicios, sino que me has dado ocasión de encontrar a mi escudero, asignado por orden del emperador y al que perdí de inmediato. Los cocineros loreneses, una vez terminado de distribuir el rancho a la tropa, habían abandonado la marmita a Gurdulú. Ten, toda esta sopa es para ti. Toda esta sopa, exclamó Gurdulú, se inclinó dentro de la marmita como asomándose por un antepecho, y con la cuchara rascaba para arrancar el contenido más precioso de toda marmita, o sea la costra que queda pegada a las paredes. Toda esta sopa. Resonaba su voz dentro del recipiente, que con su desatinado forcejeo se le volcó encima. Ahora Gurdulú era prisionero de la marmita invertida. Se le oyó golpear la cuchara como en una sorda campana, y su voz que mugía, toda esta sopa. Después la marmita se movió como una tortuga, volvió a dar la vuelta, y reapareció Gurdulú. Estaba pringado de sopa de coles de pies a cabeza, manchado, grasiento, y por si fuera poco pintarrajeado de hollín. Con aquel calducho que le caía por los ojos, parecía ciego, y caminaba gritando, todo es sopa, con los brazos hacia adelante como si nadase, y no veía más que la sopa que le recubría los ojos y el rostro, todo es sopa. Y en una mano blandía la cuchara como queriendo atraer hacia sí cucharadas de todo cuanto había alrededor, todo es sopa. A Rambaldo aquella visión no alteró hasta el extremo de que la cabeza le daba vueltas, pero no era tanto de repugnancia como de duda, y si ese hombre que daba vueltas allí delante, cegado, tuviese razón y el mundo no fuese sino un inmenso potaje sin forma en el que todo se deshacía y teñía de sí a todo lo demás. No quiero convertirme en potaje, socorro. Estaba a punto de gritar, pero vio cerca a Agilulfo que estaba impasible, con los brazos cruzados, como lejos de allí y ni siquiera alterado por la vulgaridad de aquella escena, y sintió que él nunca habría entendido su aprensión. El encontrado recelo que la vista del guerrero de la blanca coraza siempre le comunicaba, ahora se compensaba con el nuevo recelo proporcionado por Gurdulú, y de este modo consiguió salvar su equilibrio y recobrar la calma. ¿Por qué no le hacéis entender que no todo es sopa y acabáis de una vez con este jaleo? Dijo a Agilulfo, logrando dar un timbre no alterado a su voz. El único modo de entenderlo es proponerse un deber muy concreto, dijo Agilulfo, y a Gurdulú, tú eres mi escudero, por orden de Carlos, rey de los francos y sacro emperador. Ahora tendrás que obedecerme en todo. Y como tengo el encargo de la superintendencia de inhumaciones y deberes piadosos de dar sepultura a los muertos de la batalla de ayer, te proveerás de pala y azadón e iremos al campo a enterrar la carne bautizada de nuestros hermanos, que Dios tenga en su gloria. Invitó también a Rambaldo a que lo siguiera, para que se diera cuenta de esta otra delicada incumbencia de los paladines. Caminaban hacia el campo los tres, Agilulfo con aquel paso suyo que quería ser resuelto y que en cambio era como si caminase sobre alfileres, Rambaldo con los ojos muy abiertos, impacientes por reconocer los lugares recorridos ayer bajo una lluvia de dardos y sablazos, Gurdulú que, con el azadón y la pala al hombro, no conmovido en absoluto por la solemnidad de su tarea, silba y canta. Desde la loma por la que ahora pasan, se descubre la llanura donde tuvo lugar la lucha más cruenta. El suelo está recubierto de cadáveres. Los buitres inmóviles, con las garras aferradas en los hombros o las caras de los muertos, inclinan el pico para hurgar en los vientres desgarrados.
Este de los buitres no es un trabajo que de inmediato resulte fácil. Se dejan caer cuando la batalla se acerca a su fin, pero el campo está sembrado de muertos todos cubiertos con las armaduras de acero, contra las que los picos de las rapaces golpean y golpean sin arañarlas siquiera. En cuanto es de noche, silenciosos, de los campamentos opuestos, caminando a gatas, llegan los espoliadores de cadáveres. Los buitres vuelven a remontarse al cielo, esperando que hayan terminado. Las primeras luces iluminan un campo que blanquea con todos los cuerpos desnudos. Los buitres descienden y comienzan la gran comilona. Pero tienen que darse prisa, porque no tardarán en llegar los sepultureros, que niegan a los pájaros aquello que conceden a los gusanos. A golpes de espada Agilulfo y Rambaldo, y de pala Gurdulú echan a los negros visitantes y los hacen volar. Luego emprenden la triste faena, cada uno de los tres elige un muerto, lo coge por los pies y lo arrastra colina arriba hasta un sitio apropiado para cavarle la fosa. Agilulfo arrastra un muerto y piensa, oh, muerto, tú tienes lo que yo jamás tuve ni tendré, este cuerpo. Es decir, no lo tienes, tú eres este cuerpo, o sea eso que a veces, en los momentos de melancolía, me sorprendo envidiando a los hombres existentes. Bonita cosa. Bien puedo llamarme privilegiado, yo que puedo pasarme sin él y hacer de todo. Todo aquello, se entiende, que me parece más importante, y muchas cosas consigo hacerlas mejor que quien existe, y sin los acostumbrados defectos de grosería, aproximación, incoherencia, mal olor. Es cierto que quien existe pone siempre en ello un algo, una marca particular, que yo no conseguiré nunca dar. Pero si su secreto está ahí, en este puñado de tripas, pues gracias, prescindo de él. Este valle de cuerpos desnudos que se desintegran no me da más asco que la fosa común del género humano viviente. Gurdulú arrastra un muerto y piensa, te tiras unos pedos que apestan más que los míos, cadáver. No sé por qué todos te compadecen. ¿Qué te falta? Antes te movías, ahora tu movimiento pasa a los gusanos que alimentas. Crecían en ti uñas y cabellos, ahora verterás un alpechín que hará crecer más altas al sol las hierbas del prado. Te convertirás en hierba, luego en leche de las vacas que comerán la hierba, en sangre del niño que beberá la leche, y así sucesivamente. ¿Ves cómo estás más capacitado para vivir tú que yo, oh, cadáver? Rambaldo arrastra un muerto y piensa, oh, muerto, yo corro y corro para llegar hasta aquí como tú y que me tiren de los talones. ¿Qué es esta furia que me empuja, este afán de batallas y de amores, vista desde el punto de donde miran tus ojos tan abiertos, tu cabeza que, boca arriba, golpea en las piedras? Pienso en ello, oh, muerto, me lo haces pensar, pero ¿qué cambia? Nada. No hay más días que estos días de antes de la tumba, para nosotros los vivos y también para vosotros los muertos. Que se me conceda no desperdiciarlos, no desperdiciar nada de lo que soy y de lo que podría ser. Llevar a cabo hazañas egregias para el ejército franco. Abrazar, abrazado, a la fiera Bradamante. Espero que no hayas gastado tus días peor, oh, muerto. En cualquier caso, para ti los dados ya han sido echados. Para mí todavía bailan en el cubilete. Y yo amo, oh, muerto, mi ansia, no tu paz. Gurdulú, cantando, se dispone a cavar la fosa al muerto. Lo extiende en el suelo para tomar las medidas, señala con el azadón los límites, lo aparta, se pone a cavar con ahínco. Muerto, esperando así quizá te aburres. Lo vuelve de un lado, hacia la fosa, de modo que lo tenga a la vista, a él que cava. Muerto, algún golpe también podrías darlo tú. Lo endereza, trata de meterle en la mano un azadón. Aquel se desploma. Basta. No eres capaz. Quiere decir que cavaré yo, luego tú llenarás la fosa. La fosa ya está cavada, pero por la manera desordenada de cavar de Gurdulú ha salido de forma irregular, con el fondo de concha. Ahora Gurdulú quiere probarla. Baja y se tiende. Oh, qué bien se está, cómo se descansa aquí abajo. Y qué tierra más blanda. Qué bueno darse vueltas. Muerto, ven aquí a probar la hermosa fosa que te he cavado. Luego se lo piensa mejor. Bueno, si hemos acordado que tú debes llenar la fosa, mejor será que me quede abajo, y tú me echas la tierra encima con la pala.
Y espera un poco. Vamos. Date prisa. ¿Qué te pasa? Así. Tendido allá en el fondo, empieza, alzando su azada, a hacer caer tierra. Se le desmorona encima todo el montón. Agilulfo y Rambaldo oyeron un grito apagado, no sabían si de terror o de satisfacción al verse tan bien sepultado. Apenas llegaron a tiempo de sacar a Gurdulú todo cubierto de tierra, antes de que muriese ahogado. El caballero halló el trabajo de Gurdulú mal hecho y el de Rambaldo insuficiente. Él en cambio había trazado todo un pequeño cementerio señalando los contornos de fosas rectangulares, paralelas a los dos lados de una avenida. De regreso, por la noche, pasaron por un claro del bosque, donde los carpinteros del ejército franco se aprovisionaban de troncos para las máquinas de guerra y de leña para el fuego. Ahora, Gurdulú, debes hacer leña. Pero Gurdulú con el hacha daba golpes al azar y juntaba haces de ramitas para quemar con leña verde y vástagos de culantrillos y matas de madroño y trozos de corteza recubiertos de musgo. El caballero inspeccionaba los trabajos de los carpinteros, las herramientas, los montones de leña, y explicaba a Rambaldo cuáles eran las obligaciones de un paladín en el aprovisionamiento de madera. Rambaldo no lo escuchaba, una pregunta lo consumía durante todo aquel tiempo, y ahora el paseo con Agilulfo estaba a punto de terminar y no se la había hecho. «Caballero Agilulfo», lo interrumpió. «¿Qué quieres?», preguntó Agilulfo manejando unas azuelas. El joven no sabía por dónde empezar, no sabía fingir pretextos para llegar al único asunto que le interesaba. De modo que, ruborizándose, dijo: «¿Conocéis a Bradamante?». Ante aquel nombre, Gurdulú, que estaba acercándose apretando contra el pecho uno de sus descompuestos haces, dio un salto. Por el aire se desparramó un vuelo de maderitas, de ramas floridas de madreselva, de bayas de enebro, de hojas de aleña. Agilulfo tenía en la mano una afiladísima hacha de 2 filos. La blandió, tomó carrerilla, la clavó contra un tronco de encina. El hacha traspasó el árbol de parte a parte cortándolo de una vez, pero el tronco no se movió de su base, tan exacto había sido el golpe. «¿Qué pasa, caballero Agilulfo?», exclamó Rambaldo en un sobresalto de espanto. «¿Qué os ha dado?». Agilulfo, ahora, con los brazos cruzados, examinaba el tronco en todo su contorno. «¿Ves?», dijo al joven. «Un golpe limpio, sin la más pequeña oscilación. Observa qué recto es el corte». Vi. Esta historia que he empezado a escribir es aún más difícil de lo que yo pensaba. Ahora me toca representar la mayor locura de los mortales, la pasión amorosa, de la que el voto, el claustro y el pudor natural me han librado hasta aquí. No digo que no haya oído hablar de ella, es más, en el monasterio, para ponernos en guardia contra las tentaciones, a veces discurrimos sobre eso, del modo como podemos hacerlo nosotras con la idea vaga que de ello tenemos. Y esto sucede sobre todo cada vez que una de nosotras, pobrecita, por inexperiencia queda encinta, o bien, raptada por algún poderoso sin temor de Dios, regresa y nos cuenta todo aquello que le han hecho. Así pues, también del amor, como de la guerra, diré por las buenas lo que consigo imaginarme, el arte de escribir historias está en saber extraer de lo poco que se ha comprendido de la vida todo el resto. Pero terminada la página se reanuda la vida y nos damos cuenta de que lo que sabíamos es desde luego bien poco. ¿Bradamante sabía algo más? Después de toda su vida de amazona guerrera, una profunda insatisfacción se había abierto camino en su ánimo. Había emprendido la vida caballeresca por el amor que sentía hacia todo lo que era severo, exacto, riguroso, conforme a una regla moral, y, en el manejo de las armas y de los caballos, a una extrema precisión de movimientos. Y en cambio, ¿qué tenía a su alrededor? Hombrachos sudados, que se dedicaban a hacer la guerra con aproximación y negligencia, y en cuanto estaban fuera del horario de servicio, siempre empinaban el codo o haraganeaban con torpeza detrás suyo para ver a cuál de ellos decidiría llevarse a la tienda esa noche. Porque ya se sabe que la caballería es una gran cosa, pero los caballeros son todos unos bobalicones, acostumbrados a llevar a cabo acciones magnánimas, pero al por mayor, tal como vienen, consiguiendo mantenerse más o menos bien dentro de las sacrosantas reglas que habían jurado seguir,
y que, en todo caso, al estar tan bien fijadas, les excusaban del trabajo de pensar. La guerra, ciertamente, en parte es carnicería, en parte rutina, y no hay que fijarse demasiado en menudencias. Bradamante no era distinta de ellos, en el fondo. Quizá estos deseos suyos de severidad y rigor se le habían metido en la cabeza para contrastar con su verdadera naturaleza. Por ejemplo, si había un perdulario en todo el ejército de Francia, era ella. Su tienda, pongamos por caso, era la más desordenada de todo el campamento. Mientras que los hombres, pobrecitos, se las arreglaban, incluso en los trabajos que se consideran de mujeres, como lavar la ropa, remendarla, barrer el suelo, quitar de en medio lo que no sirve. Ella, educada como una princesa, no tocaba nada, y si no hubiese sido por aquellas viejas lavanderas y fregonas que siempre daban vueltas alrededor de los regimientos, todas rufianas, de la primera a la última, su pabellón habría sido peor que una posilga. Desde luego, ella nunca estaba allí, su jornada empezaba cuando se ponía la armadura y montaba en silla, y en efecto, en cuanto tenía sus armas encima era otra, toda reluciente desde la punta del yelmo a las grebas, haciendo alarde de las piezas de la armadura más perfectas y nuevas, y con la coraza adornada con cintas azules, ninguna de ellas fuera de su sitio. Con esta voluntad suya de ser la más resplandeciente en el campo de batalla, más que una vanidad femenina expresaba un continuo desafío a los paladines, una superioridad sobre ellos, una altivez. A los guerreros amigos o enemigos les exigía una perfección en el uniforme y en el manejo de las armas que indicara la misma perfección de ánimo. Y si le acontecía encontrar un campeón que le parecía responder en cierta medida a sus pretensiones, entonces se despertaba en ella la mujer de fuertes apetitos amorosos. En esto también se decía que desmentía del todo sus rígidos ideales, era una amante a la vez tierna y furiosa. Pero si el hombre la seguía por ese camino y se abandonaba y perdía el control de sí mismo, ella enseguida se desenamoraba y volvía a ponerse a la busca de temples más duros. ¿Pero a quién encontrar ya? Ninguno de los campeones cristianos o enemigos tenía ya ascendiente sobre ella, de todos conocía las debilidades y sandeces. Se ejercitaba en tirar con el arco, delante de su tienda, cuando Rambaldo, que iba buscándola ansiosamente, le vio por primera vez la cara. Vestía una pequeña túnica corta, los brazos desnudos tensaban el arco, el rostro con el esfuerzo estaba un poco hosco, los cabellos estaban atados en la nuca y caían después en una gran cola desparramada. Pero la mirada de Rambaldo no se detuvo en ninguna observación detallada, vio en conjunto a la mujer, su cuerpo, sus colores, y no podía ser sino ella, aquella a la que, casi sin haberla visto todavía, deseaba desesperadamente, y ya para él no podía ser distinta. La flecha salió del arco, se clavó en el palo del blanco en la línea exacta de otras tres que ya había hincado. «Te desafío con el arco», dijo Rambaldo corriendo hacia ella. Así corre siempre el joven hacia la mujer, pero ¿es realmente amor por ella lo que lo empuja? ¿O es más bien amor de sí mismo, búsqueda de una certeza de que existe que solo la mujer puede darle? Corre y se enamora el joven, inseguro de sí, feliz y desesperado, y para él la mujer es aquella que con seguridad existe, y solo ella puede darle esa prueba. Pero la mujer, también ella existe y no existe, hela aquí frente a él, temblorosa también ella, insegura. ¿Cómo puede el joven no entenderlo? ¿Qué importa cuál de los dos es el fuerte y cuál el débil? Son iguales. Pero el joven no lo sabe porque no quiere saberlo, aquella de quien tiene hambre es la mujer que existe, la mujer cierta. Ella, en cambio, sabe más cosas, o menos, sea como fuere sabe cosas distintas, ahora es una distinta manera de ser lo que busca, realizan juntos una competición de arqueros. Ella le regaña y no lo considera. Él no sabe que es por jugar. A su alrededor, los pabellones del ejército de Francia, los estandartes al viento, las filas de caballos que comen finalmente cebada. Los sirvientes preparan la mesa de los paladines. Estos, esperando la hora de comer, forman corrillos por allí cerca, viendo a Bradamante que tira al arco con el muchacho. Bradamante dice: «Das en el blanco, pero siempre por casualidad». ¿Por casualidad? Si no fallo ni una. Aunque acertara 100 flechas, sería siempre por casualidad. Entonces, ¿qué es lo que no ocurre por casualidad? ¿Quién sale airoso que no sea por casualidad?
Por un extremo del campamento pasaba lentamente Agilulfo, de la armadura blanca colgaba un largo manto negro, caminaba por allí como quien no quiere mirar, pero sabe que lo miran y cree que debe demostrar que no le importa mientras que en cambio sí que le importa, pero de otra forma a como los demás podrían entender. Caballero, vengo a demostrar cómo se hace. La voz de Bradamante ya no tenía su habitual tono despreciativo, e incluso su actitud había perdido altivez. Había dado 2 pasos hacia adelante en dirección a Agilulfo, tendiéndole el arco con una flecha ya armada. Lentamente Agilulfo se acercó, tomó el arco, se echó para atrás el manto, clavó los pies uno delante y otro atrás, y movió hacia adelante brazos y arco. Sus movimientos no eran los de los músculos y los nervios que tratan de aproximarse al punto de mira, él ponía en su lugar unas fuerzas en un orden deseado, fijaba la punta de la flecha en la línea invisible del blanco, movía el arco lo necesario y no más, y tiraba, la flecha no podía más que alcanzar el objetivo. Bradamante gritó. Este sí que es un disparo. A Agilulfo no le importaba nada, apretaba en sus firmes manos de hierro el arco que aún vibraba, luego lo dejaba caer, se amparaba en el manto, manteniéndolo cerrado con los puños sobre el peto de la coraza, y de este modo, se alejaba. No tenía nada que decir y no había dicho nada. Bradamante recogió el arco, lo alzó con los brazos extendidos mientras sacudía su cola sobre la espalda. ¿Quién, qué otro podrá tirar con el arco con tanta nitidez? ¿Quién podrá ser preciso y absoluto en todos sus actos como él? Y hablando así pegaba patadas a terrones herbosos, rompía flechas contra las empalizadas. Agilulfo ya estaba lejos y no se volvía, la cimera iridiscente estaba doblada hacia adelante como si caminase inclinado, con los puños cerrados sobre el peto, arrastrando el negro manto. De entre los guerreros que se habían juntado por allí, alguno se sentó en la hierba para deleitarse con la escena de Bradamante que desvariaba. Desde que le dio por enamorarse de Agilulfo, desgraciada, no vive tranquila. ¿Cómo? ¿Qué habéis dicho? Rambaldo, cogiendo al vuelo la frase, agarró por un brazo al que había hablado. Pichón, ya puedes hinchar el tórax con nuestra paladina. A ella, ahora, ya solo le gustan las corazas limpias por dentro y por fuera. ¿No lo sabes que está enamorada como una loca de Agilulfo? ¿Pero cómo puede ser? Agilulfo. Bradamante. ¿Cómo se entiende? Se entiende que cuando una ha satisfecho la apetencia de todos los hombres existentes, la única apetencia que le queda puede ser solo la de un hombre que no existe en absoluto. Para Rambaldo ya se había convertido en una tendencia natural, a cada momento de duda o descorazonamiento, el deseo de localizar al caballero de la blanca armadura. También ahora lo sintió, pero no sabía si era aún para pedirle consejo o ya para enfrentarse con él como un rival. Rubia, ¿no es un poco endeble para la cama? La increpaban los compañeros de armas. Esta de Bradamante debía de ser una bien triste decadencia, era imposible que antes hubiesen tenido el coraje de hablarle en ese tono. Insistían aquellos impertinentes, y si lo desnudas, luego, ¿a qué echas mano? Y se reían a carcajadas. En Rambaldo el doble dolor de oír hablar así de Bradamante y de oír hablar así del caballero y la rabia de comprender que en aquella historia él no tenía nada que ver, que nadie podía considerarlo parte litigante, se mezclaban en un mismo abatimiento. Bradamante ahora se había armado de un látigo y empezó a voltearlo en el aire dispersando a los curiosos, y a Rambaldo con ellos. ¿Y no creéis que soy lo bastante mujer como para conseguir de cualquier hombre que haga todo lo que debe hacer? Aquellos corrían, chillando. Uy. Si quieres que le prestemos algo nosotros, Bradama, no tienes más que decírnoslo. Rambaldo, empujado por los otros, siguió el cortejo de los guerreros ociosos, hasta que se dispersaron. De regresar con Bradamante ya no tenía deseos, e incluso la compañía de Agilulfo, ahora, le habría resultado molesta. Por casualidad se había encontrado a su lado a otro joven, llamado Torrismundo, hijo pequeño de los duques de Cornualles, que caminaba mirando al suelo, hosco, silbando. Rambaldo siguió caminando junto a este joven que le era casi desconocido. Y como quiera que sentía la necesidad de desfogarse, rompió a hablar. Yo soy nuevo aquí, no sé,
no es como creía, todo se escapa, no se llega nunca, no se entiende. Torrismundo no alzó los ojos, solo interrumpió por un momento su sombrío silbido, y dijo: todo es un asco. Hombre, ves, respondió Rambaldo, yo no sería tan pesimista, hay momentos en que me siento lleno de entusiasmo, incluso de admiración, me parece entenderlo todo, por fin, y me digo, si ahora he encontrado el ángulo justo para ver las cosas, si la guerra en el ejército franco es toda así, esto es realmente lo que soñaba. En cambio no puedes estar nunca seguro de nada. ¿Y de qué quieres estar seguro? Lo interrumpió Torrismundo. Enseñas, grados, pompas, nombres. Todo es fachada. Los escudos con las hazañas y los emblemas de los paladines no son de hierro, son papel, que lo puedes atravesar de parte a parte con un dedo. Habían llegado a una charca. Sobre las piedras de la orilla saltaban las ranas, croando. Torrismundo se había vuelto hacia el campamento e indicaba los estandartes altos sobre las empalizadas con un gesto como si quisiera borrarlo todo. Pero el ejército imperial, objetó Rambaldo, cuyo desahogo de amargura había quedado sofocado por la furia de negación del otro, y ahora trataba de no perder el sentido de las proporciones para volver a encontrar un sitio para sus propios dolores, el ejército imperial, hay que admitirlo, combate por una santa causa y defiende a la cristiandad contra el infiel. No hay defensa ni ofensa, no hay sentido de nada, dijo Torrismundo. La guerra durará hasta el final de los siglos y nadie ganará o perderá, nos quedaremos parados unos frente a otros para siempre. Y sin los unos los otros no serían nada, y a estas alturas tanto nosotros como ellos hemos olvidado por qué combatimos. ¿Oyes estas ranas? Todo lo que hacemos tiene tanto sentido y tanto orden como su croar, su saltar del agua a la orilla y de la orilla al agua. Para mí no es así, dijo Rambaldo, para mí, al contrario, todo está demasiado encasillado, regulado. Veo la virtud, el valor, pero es todo tan frío. Que haya un caballero que no existe, te lo confieso, me da miedo. Y sin embargo lo admiro, es tan perfecto en todo lo que hace, da más seguridad que si existiera, y casi, enrojeció, comprendo a Bradamante. Agilulfo es sin duda el mejor caballero de nuestro ejército. Va. ¿Cómo va? También él es una ilusión, peor que los demás. ¿Qué quieres decir con ilusión? Todo lo que hace, lo hace en serio. Nada. Todos son cuentos. No existe ni él, ni las cosas que hace, ni las que dice, nada, nada. Pero entonces, ¿cómo se las apañaría, con la desventaja en que se encuentra respecto a los demás, para ocupar en el ejército el puesto que ocupa? ¿Solo por el nombre? Torrismundo permaneció un momento en silencio, luego dijo bajito: aquí hasta los nombres son falsos. Si quisiera haría que todo se fuera al cuerno. No nos queda ni la tierra en que posar los pies. Pero entonces, ¿no hay nada que se salve? Quizá. Pero no aquí. ¿Quién? ¿Dónde? Los caballeros del Santo Grial. ¿Y dónde están? Peor que los demás. En los bosques de Escocia. ¿Los has visto? No. ¿Y cómo tienes noticias de ellos? Lo sé. Callaron. Se oía solo el croar de las ranas. A Rambaldo le estaba entrando miedo de que aquel croar lo dominase todo, lo ahogase también a él en un verde, viscoso, ciego latir de branquias. Pero se acordó de Bradamante, de cómo había aparecido en la batalla, con la espada alzada, y toda esta turbación estaba ya olvidada, no veía llegar la hora de batirse y llevar a cabo proezas ante sus ojos de esmeralda.